Esta semana ha trascendido que Cuba es el país con la economía más miserable del mundo, según el índice elaborado por el economista Stephen Hanke, profesor de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Los resultados del informe, cuyo principal objetivo es evaluar el desarrollo económico del ciudadano promedio en cada país, tuvieron en cuenta indicadores como el desempleo y la inflación. En el caso de Cuba, esta última fue provocada por la devaluación del peso cubano hasta en un 95% tras la implementación de la tarea de ordenamiento. En 2021, la tasa de inflación anual fue de 1.221,8%, una cifra alarmante que encareció los costos de producción de bienes y servicios, incluidas las exportaciones, afectando en gran medida los beneficios competitivos a corto plazo. Según Hanke, la situación de Cuba podría ser revertida si su economía fuera orientada al crecimiento y el mercado, pero las estrategias trazadas por los expertos del Partido Comunista marchan en sentido opuesto, haciendo prevalecer la ideología por encima de soluciones prácticas y razonables. Entre los 10 países más miserables del mundo se hallan, además de Cuba, Venezuela, Sudán, Líbano, Zimbabue, Argentina, Surinam, Angola, Brasil e Irán. Quizás por la grave situación humanitaria que atraviesa la isla o por la necesidad de establecer una relación más cordial con los gobiernos prorrusos en su área de influencia geopolítica, la Casa Blanca ha anunciado que despejará el camino para aumentar exportaciones de alimentos a Cuba. Así lo anunció la Embajada de Estados Unidos en La Habana, tras referirse a los riesgos para la vida asociados a la crisis alimentaria. En 2021, las empresas estadounidenses exportaron casi $300 millones en productos agrícolas a Cuba para ayudar a los cubanos, que enfrentan la peor escasez de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad desde el llamado Período Especial. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, aseguró que a través de licencias y exportaciones prioritarias, el gobierno de Estados Unidos ha aportado y continuará aportando para cubrir las necesidades vitales del pueblo cubano. La sede consular en La Habana, por su parte, recordó las exenciones humanitarias incorporadas en el embargo estadounidense sobre Cuba, que además de aprobar las donaciones de alimentos a organizaciones no gubernamentales, ha permitido de forma rutinaria las exportaciones de medicamentos, dispositivos médicos y artículos de telecomunicaciones. Con estas palabras, el subsecretario Brian Nichols y la Embajada de La Habana desmienten el pretexto del cruel bloqueo con que el régimen justifica cada uno de sus fracasos, pero no dejan claro cómo ese mismo régimen, que ha metido al país en números rojos, piensa pagar por el aumento de importaciones desde Estados Unidos. Mientras Washington se alista para arrojarle el salvavidas al castrismo, el desabastecimiento de combustible ha hecho saltar las alarmas dentro de Cuba. Los efectos de la invasión rusa a Ucrania se hicieron visibles en las largas filas, algunas de hasta 8 horas, para adquirir gasolina racionada en los servicentros de Matanzas, La Habana y Mayabeque, aunque el problema es nacional. Autoridades matanceras han asegurado que la situación no se debe a un problema de escasez, sino a fallos temporales en la distribución, probablemente debido a que casi la mitad de los camiones cisterna están fuera de servicio. En La Habana, solo 3 servicentros tenían disponibilidad a inicios de semana. Las filas de autos se extendían por varias cuadras y los ciclos de abastecimiento demoraban más de 72 horas. En Mayabeque la situación se ha venido agravando en el último mes. El combustible está siendo administrado por los directivos del Poder Popular y los transportistas particulares solo pueden comprar si cuentan con una autorización. Se prevé que a partir del mes de abril la asignación de combustible a las empresas estatales sea menor. El régimen ha dicho que estas irregularidades son temporales, causadas por la crisis energética que sufre Cuba, cuyas termoeléctricas poseen tecnología obsoleta, y al aumento de la demanda. En materia de represión, esta semana se hicieron efectivos los fallos contra los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Tras meses de espera y bajo cargos de desacato, desorden público o atentado, 17 personas fueron sancionadas con penas de entre 3 y 10 años de privación de libertad.
El joven Joan de la Cruz, quien transmitió en vivo desde San Antonio las primeras protestas que luego se extendieron por todo el país, fue condenado a 6 años de privación de libertad. Su delito fue mostrarle al mundo el despertar del pueblo cubano en aquella jornada gloriosa que estuvo a punto de cambiar el destino de la nación. Idéntica medida recayó sobre Rosahani Millo Espinosa, única mujer que figura en la lista de los condenados, a pesar de que tiene una hija menor de edad. Su madre ha denunciado que la Fiscalía no rebajó ni un año de la petición inicial y ha asegurado que se mantendrá firme con su hija hasta el final. Pasando al ámbito económico, el Banco Popular de Ahorro ha informado que el 31 de marzo es la fecha límite para traspasar las cuentas en CUC a moneda nacional según la tasa aprobada de 1 por 24 o convertirlas a dólares o euros bajo la modalidad del certificado de depósito sin respaldo. Dicha alternativa consiste en dejar el dinero en el banco por un tiempo más prolongado al de una cuenta de ahorro común, mientras que el gobierno cubano se compromete a hacerlo efectivo cuando disponga de moneda libremente convertible, un objetivo que no parece probable ni siquiera a largo plazo. Los propietarios de tarjetas en CUC podrán seguir utilizándolas con el saldo en pesos sin necesidad de cambiarlas. Y cerramos con la noticia de que un tribunal de Kenia condenó a cadena perpetua a Isaac Robo, el chofer que trasladaba a los médicos cubanos Acel Herrera y Landy Rodríguez, secuestrados el 12 de abril de 2019 en ese país africano. El sujeto fue declarado culpable de colaborar con una organización terrorista, haber propiciado el secuestro de los galenos y haber obtenido una cédula de identidad de modo fraudulento. Según el tribunal, Isaac Robo participó directamente en los hechos, pues fue el encargado de conducir a los cubanos hacia la emboscada tendida por los miembros del grupo yihadista Al-Shabaab. Los médicos fueron atacados cuando se desplazaban en un convoy hacia el hospital de Mandera, localidad fronteriza con Somalia. En el ataque fue asesinado un oficial de policía. Casi 3 años después, los galenos siguen en paradero desconocido, pero ello no ha impedido que Cuba y Kenia profundicen sus relaciones diplomáticas sobre la base de ampliar aún más la colaboración en el sector de la salud. Ello supondría el envío de más kenianos a recibir capacitación especializada en la isla, particularmente en las áreas de control del cáncer y la malaria. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas en Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba.